Sí. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy con dos cuestiones de consumo que también estoy luchando contra las empresas y en realidad desde la empresa te dicen, no, bueno, pero eso es responsabilidad del consumidor. Y digo, pero ¿de qué estamos hablando? Que no sé cómo les da la cara directamente para decir una cosa así. No, Siempre la culpa es del consumidor. pero por supuesto que le da la cara, porque esa es su mentalidad. Y está bien. Y es Claro. más, el abogado que asista a esa empresa, estamos del otro lado, lo que no tenemos la suerte de integrar esos holdings económicos que les dan derechos que no están protegidos por las comisiones de derechos humanos, al mismo nivel que estos otros, trabajar por hacernos fuertes en esta posición, porque a eso iba, eso les iba a decir. Estos grupos poderosos ingresan en el derecho en la doctrina del derecho procesal eficaz, normalmente como demandados. Son los clásicos demandados dentro de este contexto. Y digamos, y lo más grave de todo es que el sistema procesal anterior, el que se utilizaba, el que todavía está vigente en los códigos, les hace el juego a esos intereses. Es decir, está formateado para pensar el proceso desde la mirada del patrimonialismo y el individualismo. Claro, claro, Entonces, claro. no es para nada raro que el abogado de esas empresas te conteste como te contestó. Porque es más, te está Claro, contestando sí, con sí, casi, o sea, hasta el 2015 el Código Civil claro, y Comercial argentino no mencionaba el consumo. Entonces, obviamente, claro, lo mencionaban, por supuesto, la ley especial, pero no el código, sí. el derecho privado argentino, el codificado, no mencionaba ni el consumo, ni las vulnerabilidades, ni los derechos humanos, como los mencionan hoy los artículos 1, 2 y 3 del Código Unificado. Claro, Eh, claro, claro, claro. con lo cual, fíjense cómo toda esta nueva cultura es realmente nueva y no data, yo les digo, no más allá del 2011. No tiene 10 años Sí, todavía, o podemos decir que está cumpliendo 10 años para los argentinos. Es muy sí, 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 poco sí. tiempo, es muy poco tiempo. Y los tribunales todavía no lo conocen. Después hace falta que los jueces tengan las agallas de usarlo, tengan las agallas de Claro. usarlo. Pero Lo mientras que siempre. esperamos que eso... Sí, No, 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 diga, diga. Lo que iba a decir en realidad, lo que siempre decimos del tema del derecho electrónico, de que los tribunales y todas las partes, uy, ahí está. Ah, perdón, lo habíamos perdido un cachito. Lo que decía es que justamente en este sentido, el tema de los tribunales que también tienen que adaptarse a estas nuevas formas de tecnologías nuevas, como para agilizar justamente el proceso, que hay mucho absolutamente, escepticismo en ese sentido, ¿no? No sé si en todos los absolutamente. tribunales, pero hay gran porcentaje que todavía dicen, no, bueno, las audiencias presenciales, las testimoniales presenciales, venga al tribunal a sellar la cédula, todas esas cuestiones me parece que ya deberían dejarse un poco de lado porque se puede avanzar y de hecho se avanza prácticamente hoy en día todo digital, ¿no? Absolutamente. A ver, hoy estamos justo en una situación especial con este tema, puntualmente, donde podemos ver que hoy la necesidad de adoptar lo digital es imperiosa y de ella depende la subsistencia de la prestación del servicio de justicia. Es decir, hoy, si no actuamos de manera digital, no podríamos tener justicia, porque si Claro, no aceptáramos, es decir, si tuviéramos que sostener todavía el carácter imprescindible del contacto cara a cara, del contacto a través de papel, e inevitable de ese contacto, que es el formato del derecho procesal mundial desde el Imperio Romano. O sea, desde la claro, época del Imperio Romano, el derecho, claro. sí, es que de ahí, yo cuando hablo más específicamente de los cambios del derecho procesal electrónico, digo que el cambio del paso del formato del papel escrito al documento electrónico es un formato tan solamente podemos
encontrar otro en la historia del derecho romano cuando se pasó del formato solamente hablado al formato escrito. Y fíjense de cuántos siglos hablamos. Y fíjense que todo nuestro proceso civil y comercial fue generado en base a un soporte determinado, que era el papel. Sí. Otro día hacemos otra charla y vamos a hablar de cómo el derecho tiene un montón de cargas procesales que no son cargas en sí mismas, sino que son cargas derivadas del soporte en el que viajó siempre la información judicial, que es el papel. Todo lo que hace a la presentación en determinado horario, en determinado lugar, la cuestión de un expediente que esté o no a despacho, consultable o no en una mesa de entrada, las copias para traslado, todo eso depende del formato papel. Hoy, liberados del formato papel, no tenemos la necesidad de hablar de copias, de hablar de consultas en un lugar físico, la presentación de un escrito en un lugar determinado. Es interesantísimo, pero bueno, nos vamos por las ramas. Lo que yo quería decirles es que en este contexto donde no podemos hablar cara a cara, no podemos entregarnos un papel en la mano porque transmitimos dichos, entonces hoy lo digital es lo único que permite el desarrollo del servicio de justicia. Con lo cual, hoy los jueces, como vos hoy mencionabas, que todavía no aceptan o no se amoldan a esto, quedan afuera del juego. Sí, nosotros siempre hablamos de eso, sí, tal. No, o sea, pero literalmente quedan afuera del juego. Y entiendo yo que, digamos, una renuencia a arbitrar estos medios. Hoy, está bien que ahora hay cierta flexibilidad y en algunos casos se admiten con protocolos y con muchos cuidados cierto tipo de audiencias con pocas personas presentes y con muchos cuidados. Bueno, pero hubo un momento en el que eso no se permitía. No se permitía el contacto interpersonal ni con cuidados. Entonces, cuando eso no se podía realizar así, quien no quería hacerlo de otra manera, yo creo que era pasible de una denuncia ante las cortes respectivas. O sea, no podés negarte a eso cuando no se puede hacer otra cosa. Hoy, de a poquito se puede hacer otra cosa, una audiencia con unos casos y con muchos cuidados, una audiencia presencial, quiero decir. Bueno, quedará en el juez evaluar cuándo el formato presencial y cuándo el formato digital sea más eficaz. Hoy va a ser esa la pauta, cuando a él le parezca que es más adecuado para el proceso en concreto, cuál formato, y ese formato debe dárselo. Hoy que tiene la opción de realizar una audiencia presencial y una audiencia virtual. Ahora bien, el argumento entonces hoy para que los jueces utilicen el derecho procesal electrónico viene dado por la necesidad. Es decir, hoy si no se hace electrónicamente las cosas no se pueden hacer. Bien, esto va a pasar. Esto un día va a pasar. Un día se va a terminar todo esto y vamos a volver a abrazarnos, como dice la canción. Vamos a volver a vernos, a tomar un café juntos, a charlar, a tener una audiencia cara a cara con los jueces, a gritarnos en la cara. Vamos a volver a todo eso. Vamos a volver a repartirnos papeles, todo eso. Sin embargo, también como dice otra canción, no volveremos iguales, no vamos a ser los mismos que en el final del 2019. Porque habremos pasado, espero que 1 año y medio, de lo sumo 2 años, espero que no más, pero bueno, ya vamos por 1 año y medio casi, de un experimento que nos enseñó muchas cosas, muchas cosas. Esto que estamos haciendo ahora es una de las cosas que nos enseñó. A que yo puedo dar una charla sin que me sponsoree ningún colegio de abogados, ninguna academia, ningún nada, nos juntemos y charlemos. Y que haya un montón de gente, no sé cuánto están escuchando, qué sé yo, que les interese, exactamente, que les vaya interesando esto. Se repercute en las demás redes sociales, incluso, bueno, en otras plataformas, y uno no tiene noción a veces de hasta dónde alcanza un video, una charla. Eso es impresionante, que antes por ahí uno hacía un congreso
Bueno, nosotros no hemos tenido el gusto todavía, pero imagino que usted ha hecho más de un congreso y que era presencial y que no quedaba grabado en ningún registro y solamente alcanzaba a esa Absolutamente. cantidad de personas. Sí, absolutamente, sí. Es más, ya les digo, a mí me encanta, y salvo que en el futuro, cuando volvamos a andar, tenga ganas de viajar, yo no vuelvo a viajar, a dar charlas. No, la verdad que no. La verdad que Claro, no. La verdad que no. La verdad que claro. esto es comodísimo. Esto es hermosísimo. Va. Entonces, así como después de 1 año y medio, 2 años, no vamos a ser los mismos en cuanto a la forma de Sí, comunicarnos, tampoco vamos a ser los mismos en las formas procesales que experimentamos y usamos a la fuerza. claro. Ujú. Yo estoy convencido, y no desde ahora, desde hace muchos años, yo escribo sobre derecho procesal electrónico hace muchos años, que es un formato que indudablemente mejora, indudablemente beneficia, acelera, simplifica, ayuda a administrar justicia y a requerir justicia. El trabajo de los abogados también se modifica y se simplifica profundamente con estos formatos. Con lo cual, Exacto. yo creo que una vez que la obligatoriedad, el carácter obligatorio de esta figura pase, va a ser va a entrar entonces en la otra dimensión, no en el de la necesidad o del carácter imprescindible, sino en el carácter de lo más eficiente, lo más Mm, eficaz. Con lo cual, ahí va la validez y la necesidad de seguir utilizando esto, va a venir dado por la mayor eficacia que le va a dar al proceso el formato digital en comparación con el formato no digital. Entonces, ¿por qué yo insisto tanto cuando hablo de derecho procesal electrónico con las bases del proceso eficaz? Porque el proceso eficaz va a ser lo que le va a dar el fundamento de validez al derecho procesal electrónico una vez superada la pandemia. Y eso, claro. para mí, es clarísimo. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, esta es una sensación mía, ¿no? A veces es una sensación, usted corríjame. Pero ¿por qué es tan resistido el tema de la valoración de lo que sería la prueba electrónica? O sea, ¿por qué se discute tanto si esto es viable, no viable? Porque yo a veces veo fallos, dicen, no, la captura de pantalla es prueba conducente para probar determinados hechos. Otros dicen, no, esto sí es así, esto no. Es como que hay mucha contradicción en la jurisprudencia, ¿no? Porque no se sabe, Sergio, porque no se sabe. Son cosas muy nuevas y todavía Claro, no sabemos. No, o sea, sí, hay gente que sí sabe, gente que sí ha escrito cosas, pero incluso hay diferentes criterios. No hay uniformidad Claro. todavía de criterios como para que un juez pueda decir, bueno, esta es la posición dominante. No está claro, regulado en los códigos todavía. Estamos muy en pañales. Por eso esas diferencias, por eso esas dificultades, por eso el alegato, el ofrecimiento de una prueba electrónica por parte de los abogados que litigan, y luego los alegatos sobre ella y la valoración que se debe proponer por parte de la parte de ese tipo de pruebas, no es un simple ofrecimiento, no es un simple alegato. Es un ofrecimiento y un alegato docente. Ustedes cuando vuelcan contenidos de derecho procesal electrónico en los escritos, normalmente están volcando contenidos innovadores, de los cuales en muchos casos, en muchísimos casos, los jueces no oyeron nunca en su vida hablar de eso, porque todavía no existe una capacitación concreta, no existe todavía contenidos específicos en el Consejo de la Magistratura, todavía los jueces no tienen hoy la obligación formal de conocer esos conceptos. Es más, esos conceptos no entran en el acervo de los hechos notorios que un juez puede claro. manejar para definir situaciones. A ver, hoy a ningún juez hay que explicarle que en el asfalto mojado se frena menos que en el asfalto seco. Pero sí hay que explicarle qué es una cadena de custodia en el marco de una pericia digital. No la conoce, no Claro. es parte de su conocimiento general todavía. Entonces, Y ni eso hablar. que no es... Sí, No, no, perdón, perdón.
Eso hay que el enseñarle. tema de, Cuando al iba a juez decir le de ofrecemos justamente al no conocer, ay, perdón, estamos con un poquito de retraso en el, en el Wi-Fi. Iba a decir justamente el tema de, si obviamente no conocen los alcances, tampoco van a conocer el tema de, digo, las partes y también los magistrados, ¿no? El tema de la no, adulteración, manipulación que no, se puede hacer a no, través de los no, diferentes documentos no, electrónicos. no. Yo les aseguro que un correo electrónico donde yo hago con este teléfono una foto de la página mía de Google, de Gmail, lo que fuera, y lo llevo a un proceso a probar algo, y el abogado de la contraparte no sabe que eso no es válido, y el juez no sabe que eso no es válido, ¿sabes cómo pasa? Claro, claro, Se claro, puede claro. firmar una Ni sentencia hoy con una captura de pantalla de un mail cuando eso no es válido. Sin embargo, si el que lo ofrece pensando que es válido, el que lo tiene que controvertir no sabe que no es válido y el juez menos, pasó. claro, Por eso claro, claro, entonces claro. los problemas, porque todavía no se sabe de estas cosas, todavía no hay suficiente jurisprudencia. Tímidamente aparece alguna jurisprudencia, pero por cuestiones mucho más gruesas que esto, que estamos hablando de detalle o de, digamos, forma de funcionar o validez de prueba digital. Hablamos de jurisprudencia, y cuando me refiero a jurisprudencia, me refiero a jurisprudencia con cierto rango de doctrina legal. Me refiero a la jurisprudencia de los superiores tribunales de provincia o hasta de la Corte Nacional. Recién tímidamente aparecen los primeros fallos que hablan de cosas muy gruesas, como es, por ejemplo, el exceso ritual, que ahora puede Sí, generarse si se interpretan las pautas electrónicas a la luz de la mentalidad tradicional y ortodoxa. Entonces ya tenemos recién poquitos fallos que hablan de ese cambio de mentalidad al mirar el derecho procesal digital, electrónico. Pero fíjense qué gran marco es el que recién se está estableciendo. La cuestión del claro, exceso ritual, de las garantías de defensa. ¿Saben claro. lo que nos falta para que la Corte de Buenos Aires hable sobre la validez del correo electrónico? Aunque creo que en un fallo, creo que hay algo en un fallo laboral, si mal no recuerdo. Entonces, mi memoria es bastante horrible. Pero en el Fuero Civil y Comercial y de Familia, que es el que yo manejo, legal. No, falta muchísimo. Falta muchísimo. Y en ese camino es fundamental el trabajo de los abogados. Mi profesor de Claro. Derecho Procesal, el doctor Condorelli en La Plata, cuando yo estudiaba en la facultad, nos decía que el abogado era un factor co-creador del derecho. El derecho se co-creaba con los abogados, al pedir las cosas, al argumentar. Bueno, si los abogados argumentan correctamente y completamente, en este caso explicando lo que para ustedes, que son millennials, es una estupidez, una cosa basiquísima, una cosa que Claro. ustedes no pueden entender que pueda ser visto de otra manera. Pues sí, hay que explicárselo al juez. Señor juez, esto es un token, este cosito, es más, le ponen un dibujito. Esto es un token, se enchufa así. Bueno, el token quizás sepan lo que significa porque lo usan, pero a ese nivel de detalle hay que explicar lo tecnológico a los jueces. Tienen que explicarnos lo tecnológico a la mayoría de los integrantes del Poder Judicial. Hay muy pocos, y sobre todo jóvenes, los más jóvenes son los que están más al tanto de estas cuestiones técnicas básicas, y ahí sí podríamos decir, por una cuestión de edad, que esas cuestiones tecnológicas integran su acervo cultural normal, medio, de hombre común, del que se habla para las cuestiones vinculadas con los hechos notorios. Pero no es la media todavía del Poder Judicial, de ningún lugar del Claro, país. De ningún lugar. claro, claro. Y bueno, hay un Así tema que, interesante que queremos, sí, diga, diga, sí, sí, diga. un tema interesante que habíamos leído con Sergio, lo llamamos las notificaciones por redes sociales. Si vuelve. Uy,
Se cortó un poquito. Sí, por supuesto. Algo que escribíamos hace muchos años como futurismo y hoy ya están funcionando con más y menos problemas, claro, sí, por supuesto. Porque el sistema se resiste, el sistema se resiste. A ver, chicos, hoy me costó a mí entrar a este vivo de Instagram. Imagínate explicarle a un juez cómo fue el mecanismo de notificación y el rastreo de la notificación, incluso hasta por medio de oficios a los servidores, realizado a través, no sé, de la mensajería de LinkedIn o de Facebook o un mensaje por no usar los sistemas de mensajería más habituales, como son Messenger o, bueno, los habituales. WhatsApp y todos los que conocemos, o Twitter, qué sé yo. Hay resistencia porque no se conoce, y al no conocerse hay miedo. Hay mucho miedo de que eso no sirva y no tenga validez. Cuando ese miedo es un miedo atávico, es un miedo antiguo, es un miedo vinculado a la ignorancia. Les aseguro que, salvo que entremos en el campo de la mala fe, donde habitualmente se entra en el momento de cuestionar notificaciones de cualquier tipo, es decir, la mayoría de los cuestionamientos de las notificaciones son en base a mala fe. Muy pocas son sinceras, muy pocas son reales. La mayoría es cuestionar una notificación que recibí y que no quería recibir. Entonces la cuestiono, digo que estaba corrido el número. De hecho, fíjense que la mala fe en las notificaciones está regulada en el código. El código regula qué pasa cuando sacamos el número de la puerta. Cuando hablamos de... o sea, a ver, nadie está hablando de nada que no conozcamos cuando decimos que en las notificaciones hay muchas pillerías, porque obviamente, cuando te notificaste, sonaste, ahí algo tenés que hacer. No podés hacerte el tonto, ahí sonaste. Entonces, la eficacia de la notificación depende, como lo dicen todos los tratadistas de nulidades, de que cumpla su objetivo. Esa es la validez en concreto de la notificación. Si a vos, yo te tiro un avioncito de papel, te mando una paloma mensajera, pero de alguna manera logro llevarte a tus manos la demanda, el traslado de la demanda, ninguna es nula. No puede ser nula. Si vos te enteraste. Entonces, si vos te enteraste, porque yo te notifiqué a través de cualquier cosa, e incluyo las redes sociales, no puede haber cuestionamiento a su validez. Por supuesto que es mucho más fácil para mí probar que vos recibiste un mensaje en tu perfil de Facebook que yo te envié, que hayas recibido lo que le atea la patita a una paloma. Eso por ahí me costaría más, porque por ahí la paloma la hace desaparecer más fácil. Pero yo puedo rastrear o puedo conseguir que me informen el viaje de mi mensaje de un lugar con remitente conocido, que es mi perfil, un perfil identificado, o el perfil del secretario del tribunal, o lo que fuere, y la llegada hasta un destinatario conocido, que es tu perfil, donde vos actuás como vos, con tu cara, con tus fotos, donde antes de ese mensaje que yo te mandé avisándote que tienes una demanda en tu contra que te espera en tal juzgado, hay una foto tuya de vacaciones, después hay una foto tuya con tu pareja y otra foto con tu familia. ¿Cómo le vas a decir vos al juez que no sos vos la que recibió ese mensaje?